Hola, ¿qué tal? Dios os bendiga. Continuamos con estos vídeos que tienen que ver con aquello que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con aquello que Dios demanda y quiere que no seamos solamente hijos, aquellos que hemos reconocido y aceptado a Jesús como Señor y Salvador, sino que también seamos capaces de dar ese paso y ser realmente unos verdaderos discípulos. Discípulos que tienen esa misión y esa tarea de ir y hacer otros discípulos, pero a la vez requiere también que en nosotros, en aquellos que han tomado la decisión de decir, Dios cuenta conmigo, yo quiero ir y hacer esa obra de que el mundo entero, las personas que están alrededor mío puedan experimentar la cercanía, el amor, el perdón de Dios. Pero para aquello es necesario de que en cada discípulo haya un corazón, haya un espíritu enseñable. Y eso es lo que hoy te quiero hablar. Te quiero hablar y aquello que necesita el discípulo que considera que está aprendiendo, necesita también una constancia, una verdadera constancia, porque definitivamente el discípulo va a ser probado. Va a ser probado y desafortunadamente hemos visto muchos casos como aquellos que se hacen llamar discípulos o que han sido usados grandemente han fallado en esta parte. Pero hoy yo te quiero invitar a que tú puedas tomar un tiempo, analizar, ponerte a orar también y poder ser consciente de esta realidad, de esta cualidad que Dios también requiere y espera de nosotros. Por eso, a mí me gustaría que pudiéramos ver la definición, cómo lo define la palabra constancia, que es aquella persona que es constante, y lo define como una virtud. Dice que es una virtud que consiste en mantener con firmeza las propias convicciones, las decisiones y el esfuerzo. Es decir, que cuando uno decide ser constante, uno debe entender de que requiere de mantener en convicción esas decisiones, aquello en lo que uno cree, en las decisiones y por supuesto en el esfuerzo. Y hoy me gustaría ponerte un ejemplo, poder citar al apóstol Pablo en una de las cartas que dirige a Timoteo, un joven discípulo encargado de pastorear una iglesia en Éfeso. Y Pablo quería transmitirle aquello que él había aprendido también. Y por supuesto, él consideraba que la constancia era un pilar fundamental para poder permanecer y por supuesto poder enseñar a otros. Y dice en primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Me llamaba la atención esto porque cuando hablamos de una constancia, lo primero que a veces se nos viene a la mente es la identidad. ¿Quiénes somos realmente en Cristo Jesús, en Dios? Y Pablo le está diciendo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno, quizás también le quería decir, no, ninguno tenga en poco lo que tú eres realmente. Esa firmeza, eso que tú eres en Cristo Jesús. Pero me llama la atención porque no solamente tiene la constancia, no tiene que ver algo solamente con nuestra identidad, con la identidad, sino que continúa y le dice, sino sé ejemplo, y les comienza a enumerar en aquellos aspectos que Pablo consideraba de que él tenía que ser ejemplo y que era necesario que lo que había aprendido Timoteo lo pudiera llevar a la práctica, lo que tenía que llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Por amor a la obra, porque Pablo también entendía de que la labor del discípulo no solamente es ser un buen discípulo, sino enseñar a otros para que los otros sean discípulos. ¿Os suena esto? Nuestra visión como Centro Cristiano. Por eso, lo que estamos aprendiendo, lo que se nos está enseñando desde el inicio de este año, nos tiene que llevar a nosotros también a ser capaces de poner en práctica lo aprendido en nuestra vida cotidiana, incluso en medio de las aflicciones, de los problemas. Podemos, por supuesto, poner por obra la palabra, lo que el Señor nos está enseñando. Pero
para que nosotros podamos realmente ser constantes y ser de ejemplo, necesitamos reconocer en primer lugar que no lo sabemos todo y que necesitamos escuchar un consejo. Y muchas veces, o desafortunadamente, encontramos a gente que a lo mejor saben 2, 3 cosas de lo que tiene que ver de las cosas de Dios, y se creen que lo saben todo, se creen que ya lo tienen todo asimilado, y no se encuentra en ellos ese espíritu o esa actitud de poder ser enseñables, de que ellos puedan seguir creciendo, aprendiendo de lo que Dios tiene para ellos. Esto es muy triste, pero también el ser conscientes de que vamos a cometer errores. El discípulo que toma la decisión de tener esa actitud de ser enseñable debe entender también que va a cometer errores. Pero déjame decirte una cosa, que en medio de los errores se va a aprender también. Se va a aprender, y es una cualidad que tiene el discípulo. Cuando se equivoca, pues lo reconoce y aprende de ello y continúa. Pero también es importante permanecer en cada día en esa decisión, porque es importante para poder transmitir lo aprendido. Ahora bien, volvamos al ejemplo de Timoteo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le demandaba? Y estoy seguro que también esto nos va a bendecir y nos va a ayudar a nosotros. Le decía, tienes que ser ejemplo en palabra, pero también en conducta. Y esto tiene que ver con nuestro carácter. Esto tiene que ver con aquello que los demás están viendo. A veces vemos, mucho palabrero, mucha gente que habla y habla, pero hay poco fruto, o no se puede ver lo que realmente lo que habla es en concordancia con su forma de vida. Y eso es lo que caracteriza a un discípulo. Un discípulo nos tiene que llevar a nosotros a eso también, ser constante en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, el ser conscientes de que nos están viendo, el ser conscientes de que tenemos una oportunidad de ser testigos de Cristo, de ser embajadores de Dios. Por eso era una preocupación y un encargo muy especial en que Timoteo tenía que ser una persona de ejemplo, no solamente en palabras, sino en conducta. Dice en el versículo 13 también, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza también. Esto tiene que ver también con aquello que el discípulo aprende. Ocúpate de la lectura. Es decir, nosotros no podemos dar algo, ser ejemplo, si no tenemos nada. Tenemos que ser coherentes también, ser constantes con esto en el aprendizaje. Una constancia en el aprendizaje nos va a llevar a ser discípulos más eficaces, y no nos va a costar ser de ejemplo hacia los demás. Pero también dice fe, y fe definitivamente, ser ejemplo en la fe es algo que no debe faltar en un discípulo, por supuesto. Imaginaros, a ver si Dios puede hacer algo, como Dios hizo algo con mi vida. Muchas veces nos encontramos también con personas que en vez de transmitir fe, como suelen decir, transmiten pena. Y eso causa mucha tristeza, porque el que ha experimentado el poder de Dios es capaz de reproducir esa fe en lo invisible, esa fe en aquel que ha transformado la vida de uno. Tiene que ser una constancia, seguir transmitiendo eso, porque eso es lo que caracteriza al discípulo. El poder de Dios está vigente el día de hoy. El poder de Dios es lo que puede cambiar la realidad de una persona, de una familia, de un hogar. Para Dios no hay nada imposible. Por eso la fe es uno de los pilares fundamentales para el creyente. Por eso dice en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, no descuides ese don que hay en ti, ese regalo, eso que nosotros tenemos, esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, se tiene que reproducir. Y por último le dice también que tiene que ser ejemplo en pureza, en la pureza. Y lo describe también en otra versión, tanto la fe como la pureza, como ser
ejemplo teniendo fe y ser de limpio proceder. Eso es lo que se refiere a la pureza. Es decir, todo esto se está refiriendo a la persona. Esto Pablo no le está diciendo, bueno, ahora tú tienes que demandar y pedir de las iglesias que te hagan, que te sirvan o que te obedezcan. No, Pablo estaba demandando en la persona mismo de Timoteo. Timoteo, aunque estaba siendo ninguneado, estaba pasando por un proceso muy duro, Pablo no solamente fue... No vemos que en las palabras diciéndole, sí, pobrecito Timoteo, tantas injusticias, lo que le está diciendo, mira, tú procura ser ejemplo. Todo lo que has aprendido, este es el momento de ponerlo por práctica. Y nosotros el día de hoy también tenemos esta oportunidad. Si queremos impactar esta ciudad, queremos impactar a nuestros compañeros de trabajo, en nuestra comunidad, debemos de ser capaces de ser constantes en lo que estamos aprendiendo. Debemos ser capaces de perseverar, de ir hacia adelante. Por eso, para concluir, le dice también en el versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Es decir, ser constante para que para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que si tú eres capaz de ocuparse en esto, seguro va a sacar provecho, va a haber testimonio, va a haber un fruto en las demás personas. Discípulos enseñables, eso es lo que el día de hoy el Señor nos está recordando. Y yo espero que tú tomes este tiempo también y tu oración sea dirigida a ese Dios todopoderoso que cambie la realidad, pero a la vez también que reproduzca en ti esa constancia, esa firmeza de permanecer en lo que Dios espera de cada uno de nosotros, discípulos que hacen discípulos. Dios te bendiga.